de hablar de Donald Trump. Algo escuchó, ya que estábamos hablando con el móvil, con nuestro colega de Donald Trump y todo el fenómeno que fue Donald Trump en el 2016, ¿no? Venía escuchándolo, Eduardo, sí, y él mencionó casualmente dos palabras que quiero empezar a analizar. Ajá. Para empezar a ver de qué se trata esto. Primero la palabra fenómeno. El fenómeno Donald Trump, verdaderamente sí es un fenómeno. La otra palabra que usó Eduardo, el establishment. Entonces, si tomamos esos dos conceptos, vemos que Donald Trump es simplemente una reacción a un fenómeno global promovido por este establishment. Ahora vamos a ver quiénes son, de qué se trata esto del establishment, pero que no es otra cosa más que el fenómeno que se llama globalización. El mismo Papa Francisco, refiriéndose a la globalización del capitalismo que ya abarca todo el planeta, dijo que se pasó de rosca. El capitalismo y la globalización se ha pasado de rosca. ¿Qué es este fenómeno de la globalización? No es otra cosa más que una ideología. Para entender esto desde una perspectiva geopolítica hay que entender a la globalización como una ideología. Esta ideología lo que busca, lo que promueve es la privatización del poder a nivel global. Ajá. No busca otra cosa. ¿Pero a qué se refiere con la privatización del poder? Acá estamos. El poder, uno entiende normalmente que lo detentan los estados-naciones soberanos. El presidente de un país es la máxima autoridad que decide sobre todos los destinos o cualquier decisión que tenga que ver con el quehacer y el interés nacional. Pero si nos empezamos a sumergir en lo que son las estructuras de poder global, vemos que hay estructuras supranacionales que terminan convirtiendo a los presidentes de las naciones, y esto es a nivel planetario, en simplemente gerentes, en CEOs. Pero no pasó siempre eso, Enrique. No tanto, pasó a partir del año, de después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Trump, ¿él también va a ser un CEO de los Estados Unidos? Es lo que queremos saber, todavía no lo sabemos. Pero déjame terminar con este concepto de la globalización. La globalización, entonces, entendámoslo que es un fenómeno que busca privatizar el poder a nivel global, que por arriba de los presidentes de las naciones hay instancias supranacionales. Mirá cómo en nuestro caso, Macri siempre se somete a las directivas del FMI. ¿Qué es el FMI? Es un organismo supranacional, y por arriba del FMI, ¿qué hay? Bueno, hay organizaciones y seguimos subiendo en la pirámide. La más destacada de todas estas organizaciones es el Council on Foreign Relations. Sería largo ahora ponernos a explicar qué es, o la Trilateral Commission, o los organismos multilaterales dependientes de las Naciones Unidas. Recién mencionábamos al Fondo Monetario Internacional, pero también podemos hablar del Banco Mundial. Davos mismo, que está sucediendo hoy, el foro de Davos, es un órgano donde se reúnen empresarios, pero esos empresarios invitan a presidentes más o menos para decirles lo que tienen que hacer. Ahora, Enrique, es verdad, ¿no?, que los empresarios siempre van a tener como objetivo final es ganar dinero. Promover sus intereses. Y el ala política lo que tiene que hacer es justamente tratar de que los empresarios efectivamente ganen dinero, pero no en desmedro de quienes trabajan, ¿no?, para esos empresarios. Digo yo, ¿hasta qué punto, y volviendo a la pregunta que le hacía Andrés, hasta qué punto Donald Trump va a ser un verdadero administrador? ¿Va a administrar las riquezas para los empresarios o para los ciudadanos estadounidenses? Bueno, acá es donde aparece la gran tensión entre los dos opuestos. Por un lado decíamos, las fuerzas de la globalización, que lo que buscan no es ganar dinero, no entendamos así, el dinero ya está más allá de eso, lo que buscan es acumular poder, con el poder se hace lo que quiere, eso por un lado. Por el otro lado, la gente, que ya empieza a dolerle las consecuencias del uso de su poder que hacen estos señores que promueven la globalización, y esto es a nivel mundial. Y este fenómeno, que se lo ha catalogado como el antisistema, ¿podemos entender antisistemismo como una nueva forma de ideología? Sí. Podemos, pero estos
personajes antisistema, en este último año, más que nada, empezaron a surgir en todo el planeta. Te pongo ejemplos. En el Reino Unido, Nigel Farage. En Italia, Beppe Grillo. En Francia, Marine Le Pen. En Holanda, Geert Wilders. En Hungría, Viktor Orbán. En Alemania, Frauke Petry. En Austria, que no ganó las elecciones al final, pero que estuvo a muy esto, cerca, sí. Herbert Hoffer. Entonces, este fenómeno del antisistemismo es simplemente personas que logran interpretar lo que sienten los pueblos, que ya empiezan a decir, no quiero más esto de la globalización. Hacen una buena lectura de la necesidad del pueblo, pero la pregunta es, ¿después terminan gobernando según lo que predicaron o terminan siendo más de lo mismo, ¿no? Bueno, porque esto es así. Hasta ahora, el primero de estos candidatos antisistema que verdaderamente llegó a la presidencia es Viktor Orbán en Hungría. El segundo es este señor Donald Trump. ¿Y qué piensa usted que va a pasar o cómo interpreta esta supuesta tensión o esta tensión que hay en este momento entre Estados Unidos y China? ¿Se va a profundizar o cuando llega al poder Donald Trump, ahora en las próximas horas, va a tratar de limar asperezas? Eso, hasta que no lo veamos en el poder, sería pura especulación hablar de qué va a hacer Trump con China. No lo sabemos. Trump es una caja de Pandora, pero déjame por lo menos plantear por qué, ya que hablábamos de este establishment, de estas elites, de estos señores que gobernaron, por qué permitieron que un tipo como Trump llegue al poder. Y acá está la clave. Hay tres posibilidades para entender por qué dejaron que Trump llegue. Se les escapó la tortuga en algún aspecto, no lo pudieron controlar, han hecho hasta fraude a la hora de contar los votos para que un presidente como George Bush hijo llegara a la presidencia, recontando los votos en el estado de Florida, donde su hermano era el gobernador. O sea, ¿qué pasó que acá se les escapó? Muchos decían, a Trump lo van a matar antes de que llegue, no pudieron matarlo, si es que lo intentaron en algún momento. Entonces, ¿qué pasó? Nos tenemos que preguntar, si no es que Trump lo dejaron llegar casualmente porque estos señores, este establishment, se dio cuenta que se pasaron de rosca y tienen que tomar medidas que ellos mismos no están dispuestos a sacrificar sus pellejos para tomarlas. Enrique, quiero hacerle una pregunta a propósito de la larga nómina que usted señalaba recién de estos fenómenos que se están dando a nivel global, ¿no? Sí. De dirigentes de ultraderecha, vamos a hablarlo como responde, digamos. No sé, en algunos casos son de ultraizquierda, Beppe Grillo, por ejemplo. Bueno, habría que verlo, ¿no? Sí, hay que verlo. Donald Trump, ¿podemos decir que es de derecha? No lo sé. Bueno, a ver, independientemente de la mano con la que lo cataloguemos, la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que estos fenómenos de emerger efectivamente a la superficie de poder a nivel global traigan beneficios para las sociedades del mundo? Porque esta tragedia de los totalitarismos, la humanidad ya los vivió. Sí, pero no mezclemos conceptos. El totalitarismo acá no tiene nada que ver. No, digo estamos hablando de personas que interpretan los reclamos de los pueblos. Está bien, pero también, a ver, los gobiernos totalitarios de Europa de la primera mitad del siglo XX también fueron elegidos por el pueblo, también interpretaron a los pueblos. Sí, pero en la era de las comunicaciones, no creo que en el mundo de hoy, como está planteado el siglo XXI, haya lugar para totalitarismos. Los personajes que pretenden gobernar un país de una manera totalitaria en este mundo de la comunicación global no creo que duren media hora. Claro, en el poder. yo lo entiendo a Emiliano porque él hace referencia. Son los fantasmas del pasado, obviamente. Lo que pasa es que Hitler llegó a la presidencia por el voto popular. Claro que sí, son los fantasmas del pasado. Y cuando pero uno ve creo... a Trump agitando la xenofobia, la homofobia, la islamofobia, uno tiembla, ¿no? Sí, pero para entender eso también hay que entender cómo es Donald Trump, la personalidad de Donald Trump. Donald Trump es un tipo con un ego gigantesco, un ego más grande que una casa. Y viene del mundo de los negocios y como quería alimentar su ego, se metió en el mundo de la televisión, de los medios, se puso a producir reality shows, él mismo se puso al frente de las cámaras. Quien haya visto El Aprendiz entiende cómo es la mentalidad de Donald Trump.
Entonces no estamos frente a una persona totalitaria, evidentemente sí, su ego le hace decir lo que piensa sin filtros, como una especie de Homero Simpson, podemos decir, que a veces no se da cuenta si eso lo dijo para afuera o lo dijo para adentro. Seguramente dice, ¿no? Donald Trump es así, pero entendamos esto. ¿Es un populista Donald Trump? Populista, a ver si entendemos, porque son todos conceptos que yo los dejaría en el siglo XX. Populista, si vamos a la definición de diccionario, populista es aquel que satisface las necesidades del pueblo. Ahora, si vamos a hablar de un dictador que utiliza las cajas del Estado para promover su propia figura, haciendo dádivas, eso es otra cosa. Eso es lo que estamos acostumbrados en América Latina, es verdad, pero tenemos un personaje como Gloria Álvarez dando una definición muy sui generis de lo que es el populismo, que yo no la tomaría como válida de ninguna manera. Esas definiciones a mí me parecen una ridiculez. Ahora... Entendamos, populismo es satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Y para quién trabaja un presidente si no es para el propio pueblo que lo eligió? Volviendo a si ganó Donald Trump o perdió Hillary Clinton, ¿no? Que también es la otra gran pregunta. Dicen quienes entienden que la candidata no estuvo a la altura de las circunstancias y que el propio Partido Demócrata ha subestimado, si se quiere, en buena medida al candidato Donald Trump. Lo mismo hicieron los republicanos con su propio contrincante, que era Donald Trump, que terminó ganándoles a todos. Pero ¿realmente usted cree que Hillary Clinton no fue lo suficientemente inteligente en su estrategia de campaña para poder, digamos, empañar todo lo que ha logrado Donald Trump después en las urnas? Mira, ¿perdió Hillary Clinton? La pregunta es esta. Las dos cosas. Con respecto a la inteligencia de Hillary Clinton, es un hecho que tiene problemas de salud. Se han visto de manifiesto en varias oportunidades. Tal vez sus problemas de salud no le otorgaron la lucidez necesaria para lograr ponerse por delante de Donald Trump. Es posible. Por otro lado, los demócratas vienen de gobernar al pueblo estadounidense durante 8 años. En estos 8 años han hecho desastres. Te traigo datos. La pobreza en Estados Unidos son 44 millones de personas, están por debajo de la línea de pobreza. Prácticamente la población de nuestro país. Estamos hablando en Estados Unidos 324 millones de habitantes. Cada ciudadano gastó más de lo que ganó. El festín de la deuda personal que tienen los americanos para mantener este American Way of Life hace que en promedio cada ciudadano norteamericano deba $65.000. En promedio cada ciudadano norteamericano. Es una locura eso. En hipotecas, tarjetas de crédito, leasing para el auto, en iPhone, en cualquier cosa. La deuda de los Estados Unidos, ya que a nosotros nos preocupa tanto nuestra deuda, supera el 100% del PBI norteamericano. La deuda de los Estados Unidos, para que se entienda, es un 14,46 seguido de 12 ceros. Es un número inentendible, inmanejable. Romero, nos tenemos que manejar con exponenciales para entenderlo. La última pregunta, bueno, se nos ha ido lamentablemente el tiempo, pero la última pregunta es: ¿qué tiene que esperar América Latina o Argentina, muy breve si puede, de Donald Trump? ¿Qué tiene que esperar América Latina de Donald Trump? Primero, si es un presidente que está dispuesto a priorizar el interés nacional del pueblo de los Estados Unidos por arriba de cualquier otro interés de cualquier otra nación, con América Latina, Estados Unidos se va a llevar muy bien, porque tenemos economías que en algunos puntos podemos complementarlas. Claro. Por ese lado, América Latina lo que podría esperar es eso. Hay que ver después la payasada del muro, de patear a los mexicanos del otro lado del mundo. Eso no creo que suceda. Es discurso para la tribuna que se ha hecho durante la campaña electoral. Pero a Donald Trump, para entender si es el bueno o si es el malo, y esto es lo más importante de todo lo que puedo decir esta noche, hay que ver qué hacen sus primeros 100 días con 3 temas fundamentales que van a definir el futuro no solo de los Estados Unidos, el futuro de la globalización en sí misma. Primero, si va a auditar a la Reserva Federal o no. La Reserva Federal, desde que se creó en 1913, jamás en su vida fue auditada.
pese a que hay un montón de presión por parte del Congreso de los Estados Unidos, por parte de un montón de ONGs, para que esta Reserva Federal se audite y se vea esta deuda de 14,43 billones de los nuestros de dólares, ¿de dónde sale? ¿Y los otros dos rápidamente? Segundo, si va a divulgar realmente lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Bien. Ese día, 12 de septiembre de 2001, Donald Trump estaba siendo entrevistado por todos los medios de Estados Unidos en su carácter de constructor inmobiliario de Estados Unidos, y él a los gritos preguntaba: quiero que me expliquen cómo es posible que 2 aviones pueden derribar 3 torres. Si Donald Trump realmente va a priorizar ese interés, hay que ver. ¿Y el tercer Y punto? el tercer punto, que también es importantísimo, si va a priorizar el interés nacional del pueblo de los Estados Unidos por encima del interés del Estado de Israel, que hace que Estados Unidos participe en todas las guerras de Medio Oriente, sus ciudadanos mueran sin sacar ningún beneficio para sí mismo. Bien, muchísimas gracias, muy claro, Enrique, muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias. Muy a amable ustedes. por estar aquí, Enrique Romero, analista internacional. Y ahora nosotros retomamos el contacto de la mano de Alan Ferraro con Eduardo Me Zenarelli. parece que abajo del techo ya. Ya bajo techo. Ahora sí nos movimos unos metros nada más, mientras siguen viéndose los relámpagos Sí. a nuestras espaldas.